Ya, listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Gabriel Vargas Lozano. El día de hoy, pues platicaremos con él acerca de este interesante proyecto que está cumpliendo 11 años de existencia, el Observatorio Filosófico de México. Y bueno, pues nos gustaría que nos platicara un poco acerca de por qué surge la necesidad de crear un observatorio filosófico en nuestro país, maestro Vargas. Pues buenas noches, doctora Camarillo, mucho gusto en verla por aquí. Gracias. Eh, vamos a, vamos a hacer un poquito de historia en relación al observatorio. Eh, en 2018, en 2008, más bien, nosotros, tanto Alfredo como Guillermo Hurtado, Alfredo Torres, Guillermo Hurtado, nos reunimos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Guillermo era el director del instituto y intercambiamos opiniones sobre la situación de la filosofía en México y vimos que había algunos problemas muy importantes. Primero, que la filosofía estaba muy encerrada, que no había comunicación entre los diversos filósofos y que no había tampoco divulgación de la filosofía. O sea, que la filosofía no tenía ninguna presencia en la pública. Vimos también que había algunos problemas de la didáctica de la filosofía y llamamos a otros grupos de profesores para que pudiéramos ampliar la conversación sobre esta cuestión. Alfredo dijo, bueno, ¿y por qué no formamos un observatorio filosófico? Eso a mí me pareció un poco extraño, que es un observatorio filosófico, pero como se habían formado varios observatorios en aquel momento, me pareció después bien que era importante analizar y ver cómo está la filosofía, diagnosticarla, observarla y reflexionar sobre ella, sobre la situación de la filosofía. Pero en una nueva reunión que hicimos, asistieron profesores también de la preparatoria y de otros lugares. Resulta que nos dijeron que había problemas con las materias filosóficas y indagamos este asunto y vimos que lo que el gobierno había hecho era desaparecer las disciplinas filosóficas de la educación media superior. O sea, que no había ya las normales ética, estética, lógica, porque decían que esas materias tenían que ser transversales. Y entonces empezamos a analizar los textos y vimos que en realidad esto de transversales pues era como era una nota con letra chiquita, como letras de los bancos, ¿no? Los contratos, y abajo decía, bueno, pues estas materias serán transversales, pero no se decía más. Lo que habían hecho es quitar las materias filosóficas. Y eso entonces nos dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué razones las quitan? No nos parecen adecuado. Leímos también una serie de documentos que se habían publicado en la UNESCO. En ese momento había una muy importante directora del Departamento de Filosofía, llamada Moufida Goucha, y ella tenía una serie de iniciativas a favor de la filosofía, muy interesantes, muy buenas. Entre ellas, la elaboración de un libro que es excelente, el libro de La filosofía, una escuela de la libertad. Nosotros publicamos en la UAM gracias a que Maufida Goucha nos dio la primicia para español y que ahora se puede consultar allí se puede consultar en el CEFILIBE, en el Centro de Documentación Nuestra, que es el Centro de Documentación Filosofía Latinoamericana e Ibérica. Ahora, entonces, lo que pasó fue que
se hicieron algunos coloquios. Allí hay el maestro Ausencio Pérez hizo un coloquio en, en la, en una, en la biblioteca de la UNAM. Ahora aquí ya vino Alfredo. Hola, Estoy perdón, refiriendo no podía entrar. que, ¿te acuerdas de que asistimos a un coloquio que organizó Ausencio? ¿Te acuerdas de cómo se llamaba el lugar? La eh, biblioteca, ¿no? en el coloquio con ausencia de lugar. Ah, ese Sí, fue en la Casa Universitaria del Libro. eso. Allí entonces presentamos una ponencia Ujú. y, y nos dimos cuenta que habían eliminado realmente las disciplinas filosóficas. Eso nos causó una gran molestia, nos pareció un acto de barbarie y nos pareció también un atentado en contra de la educación general y de la filosofía en particular. Ahí el tema es muy importante por esto, porque en algunos lugares, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra, no tienen filosofía en la educación media superior. Es una cosa un poco más francesa y española, de ser. Y, y vemos también que la gente en general, pues no tiene la cultura necesaria, porque les falta también estas disciplinas. Incluso un profesor norteamericano me dijo que en una carta me dijo, nosotros aquí solamente las clases ricas, filosofía, los pobres no, o sea, como una extra, así para... Estoy comentando entonces cómo surgió el Observatorio Filosófico de México y cómo empezó a surgir un movimiento en contra justamente de esta eliminación de las disciplinas filosóficas. Ah, Entonces, entonces lo que hicimos fue, si quieres luego tú continúas, Alfredo, lo que hicimos fue organizar un documento, un manifiesto, en donde firmaron maestros eméritos, asociaciones, profesores de todo tipo, intelectuales y la Academia de Investigación Científica. Sí, un documento muy importante que fue la que nos situó al observatorio como interlocutores del gobierno, porque el gobierno vio que había un gran descontento por ello y entonces nos llamaron a negociar, según ellos, o a platicar, ver qué pasaba. A ver, estos filósofos, ¿qué están diciendo, no? A ver, Alfredo, tú que sigues la historia de la Constitución. Eh, bueno, ¿cuál historia? Acabo de entrar, disculpen, pero la historia es de la formación del observatorio, según observo. Exactamente. Así es. Bueno, yo en particular me recuerdo que me encontraba como profesor del colegio de bachilleres. En ese entonces, en el colegio de bachilleres, fue muy intensa la campaña para implementar la educación por competencias. Fue una imposición hacia los maestros. Simplemente se nos avisó que había un nuevo modelo y que dentro de ese nuevo modelo estarían presentes modificaciones. Una en particular fue la que detonó mi interés por acercarme a otros colegas como Gabriel Vargas, como Guillermo Hurtado, para establecer una idea de defensa a través de la organización del Observatorio Filosófico de México. Ya los datos, ya los documentos, ya la política estaba muy definida dentro del nivel medio superior. La pude encontrar porque estaba, insisto, en la plantilla de profesores del colegio de bachilleres. No había vuelta de hoja, puesto que los directivos y las autoridades dentro de esa institución nos presentaron el planteamiento sin posibilidad de criticar y de dar marcha atrás. De ahí que la única forma de protestar y de trabajar para que
no se llevara adelante este golpe en contra de la filosofía, fuera la organización, aparte de las instituciones como el Colegio de Bachilleres. En el interior de una institución como este colegio era imposible cualquier modificación. Pero fuera del colegio y fuera de otras instituciones de nivel medio superior o subsistemas, nos dimos a la tarea de externar nuestra inconformidad y organizarnos. Lo que ha resultado siempre como una conclusión fue lo insólito, de haber cumplido con la posibilidad de que los filósofos nos organizáramos en contra de la eliminación de la filosofía. Lo logramos, todavía no sé cómo lo logramos, pero lo logramos en una entidad que llamamos Observatorio Filosófico de México. Sí, bueno, ¿por qué lo logramos? Yo creo que ahí hay algo muy interesante. Todos los que formamos parte de el inicio del Observatorio Filosófico, en donde estaban representantes de la Asociación Filosófica de México, del Círculo de Profesores de Filosofía y muchos otros, entre todos analizábamos las cuestiones y definíamos la estrategia. Interesante, porque incluso allí recuerdo que Guillermo hacía una serie de esquemas en pizarrón y cómo logramos hacer ciertas metas, ¿no? Sí que eso fue muy interesante porque fue una estrategia colectiva. Sin embargo, hubo también otros elementos. Fuimos a visitar al relator de la ONU y él estableció en su discurso que dio en la ONU que aquí se habían quitado las materias filosóficas. Nos conectamos con la Federación Mundial de Sociedades de Filosofía y nos apoyó plenamente. Nos conectamos con la UNESCO, que en ese momento estaba la doctora Moufida Goucha que mencioné antes, y pues ella es completamente una agente dedicada a la promoción de la filosofía mundial. Además, fuimos a visitar a gente del Senado. Estuvimos con una senadora del PAN que era de educación, que al principio nos recibió diciendo, bueno, y ustedes, así, ¿ustedes qué se fumaron? O sea, ¿por qué? ¿Qué es ese observatorio filosófico? O sea, no tenía ni idea, pues, esta senadora. Y nosotros nos pusimos bastante serios. Dijimos, no. Se trata de una cosa muy importante. Entonces ya le explicamos en qué consistía. Después se hizo una reunión posteriormente en el Senado, digamos, con una comisión de educación del Senado. Se hizo también un pronunciamiento por el Senado diciendo que deberían de ponerse las materias filosóficas. O sea, se hicieron muchas cosas. Hicimos también una serie de documentos, entrevistas, de artículos de periódico y una mesa también de periodística que me acuerdo que nos falló tremendamente, ¿no? Porque se citó y creo que nada más fue una periodista, que por cierto era nuestra amiga en ese momento compañera de Eduardo Sarmiento, que es también otro de los colegas que han trabajado mucho en el observatorio. Así que, ¿por qué se quitó? Pues porque nos activamos, porque nos organizamos y porque tocamos muchos lugares. Y eso hizo, entonces fuéramos interlocutores. Entonces esos interlocutores, allí también hubo otro tema que el gobierno decidió de echar marcha atrás. Yo me refería a... Justamente por ello nos aceptó nuestras proposiciones. Por cierto, aquí yo estoy mencionando aquí un disco donde están todos los documentos que hicimos. O sea, ¿por qué logramos eso?
por toda la actividad que se hizo, que es muchísima, fue muchísima, ¿no? Y Así ese que no fue por obra material, del Espíritu Santo. y ese material que usted hace referencia, ¿se puede consultar en ese CD? ¿Es accesible para la gente que está interesada en conocer Sí, toda sí, esta vamos importante a, lucha? todavía no lo ponemos, pero vamos a ponerlo en el CEFILIBE, en el Centro de Documentación de la UAM. Sí, bueno, yo quisiera decir que en efecto no fue obra del Espíritu Santo. Yo me refería a que nosotros entramos en una experiencia que no tuvo parangón en el pasado o con un antecedente similar. Una experiencia de organización que no solamente fue académica, sino que fue político-académica. Cuando digo que no sé de dónde sacamos la organización, estoy haciendo alusión a esa falta de antecedentes. Por lo menos la experiencia que yo vivía en el colegio de bachilleres se reducía a las conferencias, a los congresos, a las comunicaciones entre distintas organizaciones de profesores, como el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía o la Asociación Filosófica de México. Pero dentro de una línea más o menos rutinaria de repetición de este tipo de actividades. Generar un observatorio filosófico significó una organización académica y política muy diferente, muy distinta. Ojalá también este capítulo que hemos vivido y que hemos experimentado como organizadores y organización del Observatorio Filosófico de México sirva para otros capítulos futuros que tengan que ver con la comunidad filosófica y su activación. Sí. Y que además, perdón, el rasgo definitorio de este movimiento fue que la organización tuvo un soporte en la comunidad. En ese momento sí hubo un trabajo comunitario de filósofos, del gremio filosófico. Sí, hubo un grupo de gente como son nosotros que nos lanzamos a trabajar en ese asunto y hubo mucha gente que nos apoyó, estudiantes, Sí. profesores y por lo tanto se vio que había un movimiento. Eso prueba, es algo muy importante. Yo creo que la idea del Aseo Observatorio fue muy importante, muy exitosa, porque hacía falta esto. Por una razón también importante. Nosotros no planteamos de inicio, ni le hemos planteado ni vamos a plantearlo, que solamente estuvieran en el observatorio gentes que aceptaran ciertos parámetros filosóficos. Era una filosofía por la filosofía. Es una lucha por la filosofía independientemente de sus apellidos, ¿no? Fenomenología, marxismo, analítica, positivismo, hermenéutica, lo que sea, no. Todos estamos ahí comprometidos por nuestra disciplina. Y eso fue muy importante, porque no se le pedía una credencial a los que querían ingresar al observatorio o activarse en ese sentido, ¿no? Sí, Entonces es un soporte comunitario que me parece que no ha sido tan intenso como en inicio, pero que se mantiene. O sea, yo lo observo con la convocatoria del último coloquio organizado en la Cámara de Diputados. Yo tenía la sensación también de que había una abulia, un conformismo posterior a ese volcán que fue en principio el Observatorio Filosófico de México y el apoyo recibido por parte de la comunidad filosófica. Pero este último coloquio me da a entender que todavía tenemos ese apoyo, no en los mismos términos, no con la misma impulsividad, digamos,
sino no entiendo del todo de qué manera la convocatoria activa a la comunidad, pero si es correcta, si es adecuada, si es convincente, la comunidad la arropa. Y Sí, en el último tema, que resultó como una cuestión bastante interesante y al parecer como una ambición de la propia comunidad, y que se refiere a la filosofía para niños en el nivel básico, creo que ese tema unifica, A ver, mueve voluntades, entonces, mueve. es importante esto que nos comenta el doctor Torres, porque esto nos sitúa en la perspectiva de que no solamente la lucha que dieron en el 2008 fue una lucha importante, sino la que se está dando en la actualidad. Entonces, ¿por qué no nos platican más acerca de qué es este coloquio que se organizó en la Cámara de Diputados? Ahora, ¿en qué lucha está participando el Observatorio Filosófico de México? sin embargo, hace falta un elemento dentro de la primera etapa que Ok, yo quisiera un poco hablar de él, muy bien. ¿sí? Antes de que volvamos a este punto que es también muy importante. Nosotros descubrimos en esta lucha que, que la eliminación de las disciplinas filosóficas no era porque se le ocurrió a Felipe Calderón como presidente o a la secretaria de Educación Pública. No, sí, Josefina Vázquez Mota era, sino que era una indicación general de la OCDE, pero no una indicación explícita. Eso es lo interesante, sino una indicación implícita. Ellos en sus coloquios y organizaciones definieron qué era lo que debería necesariamente estudiarse la preparatoria. Son varios congresos llamados TUN y estos congresos mundiales, congresos europeos, congresos latinoamericanos, y definieron que las materias principales eran ciencia natural, ciencia social y comunicación. Entonces, eliminaron la filosofía de hecho. Fue interesante porque si hubieran dicho, y la filosofía no, entonces habría venido un gran debate. No, silenciosamente, como dice Marta Nussbaum, silenciosamente la quitaron, simplemente, sin dar ninguna razón. Y no tenía ninguna razón, por cierto. O sea, justamente no había razones por las cuales eliminar la filosofía. No hay ninguna razón. Porque la filosofía pues es, lo sabemos, un elemento fundamental en la educación de los ciudadanos, la conciencia crítica, ¿no? Ahora bien, ellos desarrollaron también un método llamado por competencias, que justamente Alfredo Torres y yo hicimos un librito llamado Educación por competencia, lo idóneo, ese librito en donde yo hablé del neoliberalismo en general. Alfredo Torres habló justamente del método de competencias. Era justamente el que definieron como un importante método, ¿no? Y con el método fundamental para educar. Y ese método de competencias pues se trae de las fábricas, ¿no? La idea y del mercado, la competencia en el mercado. La educación que han querido desarrollar a partir de la OCDE es una educación tecnocrática y mercantilista. Y así lo han hecho no solo en México, sino en España, en Inglaterra, en Europa, en todas partes donde han podido. Incluso en España, durante muchos años, ha habido ahí un debate muy fuerte porque han querido eliminar la filosofía. Incluso eliminaron varias materias filosóficas. Hace un poco de tiempo parecía que habían ganado, pero ahora volvieron a eliminarlas. Entonces, bueno, entonces es una política general, no una política solamente de un sector particular.
¿verdad? Entonces eso, en ese sentido, es importante manifestarlo. Por eso se creó entonces una red de filosofía iberoamericana también, ¿sí? Ahora, pasaron años y entonces han cambiado las situaciones y se han dado el fenómeno en primer lugar, en la Constitución, en el artículo 3, se ha introducido justamente la filosofía y las humanidades como disciplina, como un derecho de los ciudadanos, cual es importantísimo. Así que mientras unos quisieron quitarla, ahora tenemos nosotros una base jurídica en ese sentido. Ahí, entre el Observatorio Filosófico y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, fue que se dio la batalla, se logró. Ahora, allí fue también cuando lo que estaba hablando Alfredo, que era justamente allí se citó a un coloquio para fundamentar la tesis de la filosofía para niños, en la cual tú participaste también. Puedes hablar un poco más cómo te Como fue participante. en ese coloquio. Oh, Ese ese coloquio efectivamente tuvo una enorme importancia porque la gente realmente le interesó. Eso quiere decir que si nosotros lanzamos iniciativas que realmente le interesen a las personas, pues eso va a tener efecto. En cambio, si lanzamos otras iniciativas que no les interese más que a un grupo de especialistas, pues realmente no puede ser, ¿no? Entonces, a ver, más bien te entrevistamos a ti. Es decir, caemos ¿cuál en es el tu experiencia en coloquio. relación a ese coloquio? Bueno, ese coloquio sin lugar a dudas creó un parteaguas en la educación. Tan es así que, bueno, fue producto de ello un libro que también ya está en forma digital y en forma física, que de alguna manera pues reivindica la razón de ser de la existencia de la filosofía en el ámbito educativo desde preescolar pues hasta nivel superior. Y en ese sentido, me gustaría continuar charlando con ustedes acerca de, si bien es cierto, está establecido en la normatividad vigente de nuestro país, tanto en el artículo 3 constitucional como en la Ley General de Educación, es decir, en todas las leyes secundarias que emanan del mandato constitucional, la obligación de la impartición de la filosofía en la educación, todos los niveles y específicamente en la educación básica. ¿Ustedes considerarían que esto es un éxito de este movimiento, del quehacer que todos estos años se ha llevado a cabo el Observatorio Filosófico? Y si es así, ¿en verdad estamos ante una verdadera transformación, una verdadera reforma educativa, o hay aún algunas limitaciones para que esto pueda llevarse a cabo de manera contundente, específica, tal como lo sugiere también los documentos de la misma UNESCO, de las que ya nos ha hecho mención el maestro Vargas? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues yo creo que, desde mi punto de vista, las competencias y su interpretación dentro del aparato educativo continúa como un lenguaje vigente. Los artículos que he leído mencionan mucho este lenguaje, estas connotaciones y conceptos que se refieren a la evaluación, que se refieren a la didáctica, que se refieren al aprendizaje, que se refieren a un ambiente práctico, el famoso saber cómo. Este lenguaje que tiene ramificaciones cada vez más complejas es el lenguaje que se implementó desde el 2008, cuando la política calderonista afirmó la reforma de la educación media superior y su adscripción al Plan Bolonia y al proyecto Tuning. Creo que todavía se mantiene. No veo que haya una sustitución lingüística.
un discurso diferente que realmente nos diga que hay una transformación educativa y mucho menos una implementación en la práctica de esa transformación. Sin embargo, se habla, como tú muy bien dices, de la nueva escuela mexicana. O sea, ¿qué es eso de la nueva escuela mexicana? Los documentos que hemos estado solicitando para que tengamos un punto de apoyo más objetivo en la interpretación de la nueva escuela mexicana, pues apenas nos los acaban de proporcionar, pero a cuentagotas, ¿no? Por ejemplo, está la guía técnica, o están los documentos de la UNESCO para un futuro que llaman 2030. Yo no veo grandes diferencias con respecto al trabajo de reflexión de un modelo basado en las competencias. Y la prueba está en que hay una resistencia significativa para incluir la filosofía para niños en el nivel básico. O sea, se sigue la tradición de considerar más importantes otros campos del saber. El inglés, la computación. Esto sí se afina dentro de la enseñanza del nivel básico, que resulta importante, pero no resulta suficiente. Pero no, para ellos sí es suficiente. En este lenguaje, en este discurso oficial, sí es suficiente. Es suficiente que se hable inglés, es suficiente que se alfabetice digitalmente a los niños. Es suficiente con que haya más matemáticas, aritmética y comunicación o el estudio del idioma. Eso también está correcto. Pero no abre la puerta para darle la misma importancia a las humanidades y a la filosofía. O sea, ¿en qué inspiración teórica se fundamenta este rechazo? Si no hay una teoría que suplante a la anterior de una educación por competencias, pues no podemos entonces sustituir este lenguaje. Y yo creo que los propios profesores de nivel medio todavía lo siguen utilizando. Y también en amplias zonas de la educación superior. En la UNAM, en la UAM, en la UACM inclusive, y en el Instituto Politécnico Nacional, no se diga. Entonces, ¿cómo abrir brecha para que realmente haya un entendimiento de parte de las autoridades del requerimiento de los filósofos para que la filosofía esté dentro de esos niveles educativos básicos y se considere como una dimensión para transformar realmente al sujeto humano que está recibiendo esta educación a través de darle la importancia que merecen las humanidades y la filosofía. Y lo podemos hacer a través de un coloquio como el que se llevó a cabo allá en la Cámara de Diputados. Pero es un paso. Es un paso. Desde mi punto de vista, la cerrazón de la SEP es una cerrazón que preserva intereses políticos relacionados con una educación que no va a privilegiar las humanidades ni la filosofía. La organización que tengamos en el Observatorio Filosófico de México y en otros observatorios o en otras entidades de filósofos o comunidades de filósofos va a ser básica para que tengamos algún caballito de Troya que nos permita entrar en los terrenos de la política educativa oficial y exigir que haya un cambio o una visión diferente respecto de la importancia de la filosofía para niños en este caso. No se ha dado esa brecha, no se ha dado ese caballito de Troya. Creo que lo estamos buscando. Creo que una forma de búsqueda se tradujo en ese coloquio dentro de la Cámara de Diputados.
Se demostró que la Secretaría de Educación Pública no estuvo al tanto ni le dio la importancia necesaria, como sucedió con la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo debemos nosotros construir un frente que permita que esos resultados del coloquio y esta demanda de la comunidad filosófica sea tangible? Todavía no lo sabemos. Bueno, creo yo que aún faltan por trazar esas líneas que permitan el ingreso, la atención y la implementación, que todos estos elementos van a ser muy difíciles de llevar hasta la Secretaría de Educación Pública y que la Secretaría de Educación Pública dé un espacio para el diálogo. También tenemos que buscar un lenguaje muy apropiado, ¿verdad? Un lenguaje muy apropiado, no solamente el lenguaje oficial de las competencias, no solamente el lenguaje oficial de la UNESCO. Esos son lenguajes externos a los intereses de la propia comunidad filosófica que quiere revolucionar la educación de los niños mediante la enseñanza de la filosofía. Esas líneas están pendientes, me parece a mí, pero no vamos a dejar de intentarlo en una organización como el Observatorio Filosófico de México o como el Comité de Filosofía para Niños. No sé, ¿qué opinas, Gabriel? Maestro Bueno, Vargas. sí, yo quiero decir varias cosas. La doctora Camarillo nos hacía una primera pregunta en el sentido de que si considerábamos que esta reforma del artículo 3º y este coloquio de filosofía para niños era un triunfo de todo este movimiento. Yo pienso que sí. O sea, la reforma del artículo 3º es un triunfo de nuestro movimiento. Ahora bien, el punto aquí es que en México se establecen leyes, pero luego no las cumplen. Entonces, para cumplirlas, se requiere que la gente exija su cumplimiento. Y yo creo que están las bases dadas para que podamos nosotros presionar en el sentido de que se lleve a cabo en plenitud esta decisión. Porque cuando se hace una decisión de Estado como fue esta, en donde la Cámara de Diputados, la de Senadoras, todas las cámaras e incluso una posición del presidente al final, es decir, se emitió una ley, esa ley tiene consecuencias enormes y no la estamos viendo. ¿Qué consecuencias? Pues se debería de los medios de comunicación oficiales al menos, tendrían que haberle dado espacios a la filosofía. No lo han dado. En el caso de nosotros hicimos una carta dirigida al secretario de Educación, en donde decíamos que considerábamos que era importante la filosofía en el sistema educativo en todos los niveles, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en las universidades, en donde hay muchos espacios en los cuales se pueden establecer disciplinas filosóficas importantes. Una fundamental, pues la ética, pero otras son también muy importantes en el caso de la universidad, que son las interdisciplinarias. Entonces, pero además, en ese texto que enviamos y que no nos han respondido, nosotros solicitamos que la filosofía fuera también parte de la plaza pública, o sea, que hubiera condiciones para que las personas que no van a la universidad, que son mucha gente, pudiera tener también opciones y posibilidades, educarse desde el punto de vista filosófico. Ahora, esta reforma está vinculada a la intención con la cual el nuevo gobierno llegó, porque el nuevo gobierno llegó con una enorme propósito,
nada menos de que hacer una cuarta transformación. Las anteriores transformaciones, como sabemos, fueron transformaciones en donde hubo guerra, y hubo en la independencia, en la reforma, en la revolución, hubo guerras tremendas. Y ahora se trata de una transformación pacífica, pero no menos compleja, difícil que es esta, sobre todo ahora por dos cosas: por la situación en que ha quedado el país, y que quedó el país después de esta saqueo que han hecho, este tema de la violencia tan terrible, y sobre todo ahora la pandemia. Entonces, frente a ello, se requiere efectivamente lograr una nueva transformación. Esa nueva transformación, y aquí coincido contigo, Alfredo, esa nueva transformación tiene digamos, un elemento básico, que es la filosofía. O sea, la filosofía ha sido base de la transformación histórica. Filosofía de la Ilustración fue base de la transformación de la independencia, fue base de la transformación de la reforma, incluso el positivismo también en su primera etapa. Y fue también las doctrinas sociales de la Revolución Mexicana. Es decir, ahora si se desea una nueva transformación del país, que yo creo que sería deseable esa transformación, se requiere también una transformación filosófica. Y cuando se habla de filosofía de niños, yo lo entiendo como una protección tremendamente importante para los niños. Yo pienso que para niños, como sabemos, no es la filosofía que normalmente se educa en las universidades, ¿no? Sino tiene características especiales. Eso significa que a los niños se les van a dar armas teóricas para que puedan enfrentar una situación tan compleja y tan difícil como la que vivimos. Que los niños por medio de la filosofía para niños, pues logre que los niños se constituyan en su personalidad, sean más conscientes del mundo y transformen todas esas emociones que están viviendo en razones, en diálogo, en búsqueda de soluciones a los problemas. Entonces, la filosofía para niños es sensacional, importantísima, pero al parecer no están entendiendo las autoridades la importancia, o si lo entienden, a lo mejor no pueden tampoco hacerlo por razones de conflictos magisteriales, no sé, realmente no sabría decir. Bueno, yo creo que estamos hablando dos lenguajes diferentes. La SEP está tratando de llevar adelante un planteamiento de reforma curricular. Y dentro de esa reforma curricular para el nivel básico, están hablando de formación cívica y ética. Ellos han dedicado mucho tiempo y mucha energía a construir lo que consideran la enseñanza filosófica de una ciudadanía basada en la ética. Pero ese lenguaje parece que es un contrapunto al lenguaje que empleamos los filósofos en defensa de la filosofía para niños, como lo acaba de describir Gabriel. Niños que sean despiertos, cuestionadores, comunicativos, que tengan lazos de convivencia más humanistas, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que este tipo de panorámica que presentamos con respecto a la filosofía para niños no tiene un equivalente en los pedagogos y filósofos que están atentos en la Secretaría de Educación Pública al diseño y elaboración del currículum. Entonces, podríamos decir
que nosotros estamos interpretando el artículo 3º constitucional desde una perspectiva y la SEP está interpretando el artículo 3º constitucional desde otra perspectiva. Ahora, ¿cómo tender puentes? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo tender puentes? Como acaba de decir Gabriel, no sabemos si la Secretaría de Educación Pública está entendiendo el trabajo de enseñanza filosófica, pero cuando preguntamos acerca de si la SEP está entendiendo el trabajo de enseñanza filosófica en el nivel básico, tal vez estamos queriendo decir si está entendiendo lo que nosotros entendemos. Y la respuesta que damos es que no. La respuesta que estamos dando es que no. Pero ellos afirman lo contrario. No hay entonces una mínima comunicación. Pero aquí se entrecruzan otros intereses, en efecto. O sea, el interés de la SEP por escucharnos está lejano. Ellos ya tienen su mapa. Ellos ya tienen la ruta para encontrar el tesoro. El tesoro de la filosofía, tal como ellos creen que debe buscarse, encontrarse y repartirse. Y nosotros estamos esperando que en algún momento la SEP nos escuche. Yo en particular creo que la SEP no nos va a escuchar. O sea, ya lo vivimos. Ya tuvimos algunas reuniones con funcionarias y funcionarios. En esas reuniones no hemos sacado ningún provecho para defensa de nuestra postura, de acuerdo como nosotros la estamos entendiendo y que la SEP la adopte. Sigo entonces con el problema de cuáles serían o cuáles deberán ser las líneas de trabajo organizativo para poder exigir o para poder pedir que se abran estos muros de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, una línea trazada, insisto, fue el coloquio, que demostró que sí hay una fuerza comunitaria en caso de que se convoque. Pero no fue suficiente para derribar esos muros de los que estoy hablando y que ha construido la SEP. Una especie de muro de Berlín, ¿verdad? O sea, no van a pasar. Y aquello que aquellos que se atrevan a pasarlo, tienen que pasar por el filtro o por la criba de lo que es el criterio ya especificado por la Secretaría de Educación Pública para la formación cívica y ética. Ahora, claro que sí hay detrás el artículo 3º. Probablemente en esa jerarquía legal de la Constitución se pueda tener todavía muchas oportunidades, se puedan tener muchas oportunidades para que nosotros exijamos con un criterio legal. Con un criterio legal. Pedro Corso sugería que se demandara a la Secretaría de Educación Pública, porque ahí está el precepto constitucional, ¿no? Bueno, si alguien se atreve a demandar a la Secretaría de Educación Pública, creo que no debe ser individualmente, porque iría totalmente al fracaso. Tendría que ser colectivamente. Digamos que fuera una demanda colectiva de la comunidad filosófica. Bueno, pues eso es otro asunto. Y podría ser una línea. Podría ser una línea. A lo mejor la Secretaría de Educación Pública tiene el ejército de abogados que requiere para pasarse por el arco del triunfo una demanda semejante. Pero eso provocaría un escándalo que podría ser mediáticamente útil. No, pero yo Bueno, no creo que el camino... Esa es una línea. Yo no creo que el camino sea jurídico. ¿Cuál sería otra? Habría que estar Yo creo que hay otro camino, otra forma de demanda. Yo pienso que hay mucha gente de
ya la comunidad filosófica en México es bastante grande. Lo vemos en los congresos. Son muchísima gente que está presente allí y que pone ponencias y hay un auditorio ya importante. Ahora, lo que pasa es que yo creo que se requiere que todo ese auditorio se organice, primero que conozca y sepa qué es esto, cuáles son nuestras demandas. ¿Cuál es la demanda para filosofía para niños y qué es eso de la filosofía para niños? ¿Cuál es la demanda de la filosofía en la educación media, superior, en la ética, en muchas partes, y la interdisciplina, que creo yo que es importante? Es decir, ¿y cuál es la demanda básica respecto de lo que queremos de una transformación del país? Porque independientemente de que sea, digamos, una bandera de López Obrador o movimiento de Morena, por ejemplo, yo creo que independientemente de eso, sí se requiere una transformación del país. No necesitamos ir más allá, ¿no? Para decir que no queremos una crisis ecológica, que no queremos esta violencia, que no queremos esta situación, que no queremos la corrupción que ha habido. Queremos otra cosa y queremos también que los ciudadanos participemos en la vida pública. Y aquí está el punto. Creo yo que si logramos primero difundir ante la opinión, ante el conjunto de la filosofía, las ideas nuestras, ¿sí? Los captamos también, podemos entonces lograr el respaldo mayoritario y la exigencia o la demanda, ¿sí? En la opinión pública de que ese es el camino. Creo que allí, haciéndonos tal vez una autocrítica, he sabido hacerlo. Y tal vez habría que reunirnos de nuevo y buscar, digamos, establecer unas bases para este consenso. Hay que lograr un consenso en la opinión pública filosófica y mucha gente que no son filósofos, pero que sí están de acuerdo con nuestras propuestas. Y a partir de eso, hacer valer. Yo creo que hay condiciones para ello. Sí puede haber. Claro, tal vez en este momento estamos en la pandemia y es muy difícil, pero más adelante sí. O sea, hay que preparar el camino para esa vía. Ya tenemos 10 años, se nos pasaron muy rápido. 11, creo que vamos a cumplir 11. Entonces, yo creo que se requiere esa labor. Entonces, mi idea es esa labor de cohesión y de convencimiento del conjunto de la comunidad para esos propósitos. Y mientras podemos ir haciendo coloquios particulares como este, y tan exitosos como este, yo lo creo que sí los podemos hacer, de cosas que vayan en ese sentido, que busquen eso. Bueno, yo creo que el consenso ya está. No creo que toda la gente sepa, por ejemplo, no creo que toda la gente sepa qué es filosofía para niños. Sí, me refiero a esto, me refiero a que hay una convergencia de la necesidad de trabajar en filosofía para niños, con los niños. No creo que la gente sepa eso, que la gente común y corriente no creo que sepa qué es filosofía para niños. Bueno. E incluso dentro de los que hacen filosofía para niños, no le dan importancia a la filosofía. O sea, también no hay un consenso sobre esto. Me refiero que eso es lo que yo pensaría. Pero la evidencia del consenso creo que está en el Congreso último, en el coloquio último de la Cámara de Diputados, que incluso nos rebasó. No, eso no es la cantidad de consenso. gente. Eso es interés. Dije confluencia, ¿no? Es interés de grupos, pero no es consenso. El país es muy grande. No estaba todo el país allí. Ahora, pensemos hipotéticamente que hay un consenso y que se evidencia con la asistencia a estos congresos. Demos esa hipótesis. Porque no creo que esta hipótesis no la acepto servir, yo. Pero puede servir para el futuro. Digamos, tú aceptas no, que debemos de lograr el consenso.
es otra cosa. Suponiendo que haya un consenso en el futuro. O sea, vamos a esa siguiente hipótesis. Y luego, o sea, puede haber consenso, es una condición necesaria. Puede estar el consenso presente. Nosotros ¿Y luego hacemos qué un sigue? movimiento como lo que hicimos en el caso de la reposición de las materias filosóficas con una estrategia determinada, como la hicimos. Ahora, la situación de la pandemia, estamos de acuerdo en que es una situación paralizante. O sea, ahorita tendremos que esperar a que pase este trago amargo, ¿no? Pero la estrategia que tú estás mencionando, ¿por qué no empezarla a trabajar? Eso sí, eso sí, ¿Por qué no empezarla a experimentar, ¿no? sí. O sea, quizás no estemos de acuerdo con Pedro Corso de que debe haber una demanda legal No, contra eso la SEP. Probablemente no, no, no ¿verdad? tiene ningún resultado. Pero, ¿cuál es entonces la estrategia que podríamos empezar a experimentar ya? Sí, Sin que necesariamente tengamos un futuro cercano, lejano o imposible de un consenso. sí, Sobre todo porque desgraciadamente, la base sería el perdón, tercero constitucional. Adelante. sí, desgraciadamente no tenemos a nuestro lado sociólogos que podrían ayudarnos mucho. Que hicieran en todas las escuelas del país encuestas en donde se diga, por ejemplo, ¿qué importancia tiene la filosofía en la sociedad? Estoy seguro que estudiantes de filosofía no responden a eso. ¿Qué es filosofía para niños? No creo que sepan, porque es más, algunos profesores dirán, ¿qué es eso, filosofía para niños? Si la filosofía es para gente ya adulta y grande, que es una de las tesis, el conflicto en la filosofía que ha habido eso, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos filósofos que dicen que sí y otros que no. Pero, o sea, yo creo que hace falta mayor difusión de nuestras propuestas, mayores coloquios en donde se organicen estos consensos y lograr entonces hacer documentos, manifiestos que tengan una repercusión. Porque nosotros ahorita, por ejemplo, hicimos una carta a la SEP, pero esa carta no la difundimos, no la suficientemente en todo el país. Entonces, no fuimos a trabajarla a todo el país porque tampoco podemos hacerlo, ¿no? Sí, sí podemos, por ejemplo, citar a coloquios, a congresos en donde saquemos ciertas decisiones, Bueno, consensuadas. Pero, en fin, yo que quiero decir es que nos falta sociología, nos falta aliarnos con los sociólogos, bueno, aliarnos con tú los estás pedagogos trazando otra línea, y ¿verdad? aliarnos con los psicólogos. Maestro, pero creo que la línea que sí podemos trazar es que creo que podríamos llegar o asumir el acuerdo de que para que exista una verdadera transformación en México y una verdadera transformación en la educación, se requiere evidentemente la filosofía, pero no solamente, como decía el maestro Vargas, una filosofía en el aula, sino una filosofía en la plaza pública, una filosofía que permita construir ciudadanía. Y en ese sentido, por ejemplo, nos hemos percatado en el Comité por la Inclusión de la Filosofía para Niños y Niñas en la Educación Básica, que no debemos confundir educación cívica con educación ciudadana, porque la educación ciudadana va mucho más allá de eso, porque hace que la gente reflexione, que la gente participe, que la gente piense y transforme su entorno. Entonces, en este sentido, ¿estarían ustedes de acuerdo, no sé, en que lo que se requiere efectivamente es difundir este mensaje, difundir esta pertinencia de la filosofía para que verdaderamente se pueda
compenetrar esta información en la ciudadanía en general, en la población en general, y se sumen a este movimiento, que es un movimiento importante. Ahora, a mí también me parece que incluso entre los mismos filósofos, no todos estarían convencidos de la pertinencia de la filosofía para niños, porque consideran que efectivamente la filosofía para niños es algo que más bien tiene que ver con cuestiones pedagógicas, didácticas y eso, y que el quehacer filosófico como tal solamente le correspondería hacerlo a los adultos. Entonces, ¿qué pensarían ustedes acerca de esto? Doctora, una pregunta. Sí. Si nosotros vamos a la ciudadanía y les preguntamos qué es filosofía para niños, ¿responderían? Una ama de casa que tenga ahí a la salida de una escuela, que No, va yo creo con que sus hijos, desde o a mi los punto, maestros. desde mi punto Entonces, de vista, creo que no responderían ni qué es filosofía solita, ya exacto. sin los niños. Entonces, exacto. Entonces, yo lo que digo es eso. Y bueno, además, en las escuelas de filosofía no hay una materia llamada filosofía para niños, por ejemplo. No. Y no hay tampoco sí, o sea, que nos falta una gran labor de educación pública. Y por eso yo menciono de que a partir del artículo 3 deberíamos de exigir que los medios de comunicación oficiales al menos, Canal 11, Canal 22, Canal 40, Canal 14, todos los radios, etcétera, les den espacios la filosofía para quienes quieran defender también la filosofía, porque he tenido negras experiencias en las cuales hemos abierto espacios para alguien filósofo, para que diga el filósofo, oiga, pues no puedo explicarles porque el asunto de la filosofía es muy difícil y no puedo explicarles en qué consiste. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, las gentes, los comunicadores idóneos. Es por eso que, Alfredo, pues hemos estado interesados en el asunto de la difusión de la filosofía, o llamada mejor la divulgación de la filosofía. Y entonces, justamente hay toda una serie de estudios donde se puede aprovechar esa divulgación y no lo hemos hecho. Y aquí yo creo que los jóvenes pueden tener o deberían de tener una actividad muy fuerte. Ellos que saben de manejar todas estas cosas muy extrañas, ¿no? De electrónicas y todo eso, que ya nacieron con una computadora en la mano. En lugar de biberón les dieron de computadora. Entonces ya saben. Entonces ellos pueden utilizar perfectamente esos mecanismos, pero tenemos que animarlos nosotros para que lo hagan. Entonces, yo estoy de acuerdo con la doctora Camarillo en ese sentido. Para No, yo lograr ese también. consenso, para lograr esa fuerza, necesitamos redoblar nuestras bases. Claro, yo también estoy de acuerdo y creo que ustedes abrieron otra problemática muy compleja porque, en primer lugar, abrir los medios de comunicación para que se interesen por la filosofía implica considerar que los medios de comunicación están en manos de quienes no están interesados en la filosofía. Y además, estos medios de comunicación han creado símbolos que desvían la atención hacia otros valores, por ejemplo, valores deportivos o valores políticos oficiales o consumismo extremo. En eso se ocupan los medios importantes de comunicación. Y no están interesados en dejar espacios para la filosofía. Si nosotros queremos hacer una labor de difusión, si nosotros queremos hacer una labor de conocimiento de la ciudadanía acerca de la importancia de transformar este país mediante una enseñanza filosófica, ¿en qué forma esos medios van a dar los espacios cooptados? Yo estaba hablando Por de sus los medios dueños. estatales, Ahora, no de los medios mercantiles. bueno, entonces ya dejamos ahí una beta importantísima, los medios privados. Pero cualquier Ahora, cosa que se ponga en Radio UNAM o en TV UNAM, creo que se escucha. pensemos entonces en los medios estatales. Sí, exacto. ¿Tienen interés?
nosotros no hemos hecho el intento de hablar con ellos para decirles aquí hay este espacio, y no solo eso, sino hacer programas para poder decir, aquí está este programa. Y estoy seguro que sí, ellos pueden hacerlo. Es posible. Yo tengo mis dudas, es porque Mira, la idea de la filosofía está presente en 2 o 3 programas aún. Por ejemplo, Paulina Rivero tiene un programa los miércoles en Radio UNAM. sí. Liani tiene cápsulas filosóficas en Radio UNAM. Pero nada más, o sea, Radio Educación, pensemos en Radio Educación, una emisora estatal creada por José Vasconcelos y que ya tiene añísimos, ¿no? Y que está en crisis total Y que ahorita. está en crisis, No tiene presupuestal. presupuesto. Está en crisis presupuestal. Pero aún Los cuando, pobres le han quitado el presupuesto. aun cuando vivía sus momentos de auge, tampoco estaba con esa apertura, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo no? A mí ¿Dónde me están los entrevistaron programas? y una vez me entrevistaron y la gente, los que estaban, los locutores y la gente que estaba allí, me aplaudió. Ajá. Estamos de acuerdo, estamos con eso. Pero era un O sea, programa sobre filosofía. tal vez hay que hacernos una autocrítica. Claro, claro. Hemos podido hacer lo que deberíamos de hacer en el campo de la comunicación filosófica. Uh-huh. Entonces, más bien es eso. Como se ha dicho, es en este momento precaria o nula. Sí, pero yo pienso que si hablamos con la gente, bueno, habría que probar, ¿no? Claro. Si como tú dices, no les interesa, pues habría que comprobarlo. Claro, Y luego habría que denunciarlo, porque pues sí. se trata de medios que deben de estar abiertos a la ciudadanía. Tú, mira, en TV UNAM hay un individuo que es, que no me acuerdo cómo se llama, el juez de las audiencias. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí. ¿Tú le has escrito al juez de las Ombudsperson, algo así, audiencias? ¿verdad? ¿Sí? ¿O cómo se llama? No se llama juez de las audiencias, ¿no? Sino un Es defensor de defensoría audiencias. de las audiencias. Defensor. Quiero saber si Alfredo le ha escrito al defensor de las audiencias diciéndole, necesitamos la filosofía. Ajá. Estoy seguro que no, porque Sí. yo tampoco lo he hecho. Eso es lo que te iba a decir. Yo le escribiría diciendo, quiero saber si Gabriel ya les escribió a la Defensoría de la UNAM. Entonces, llegamos a la ¿Por qué no conclusión, incluye la filosofía? creo yo que hemos llegado a algunas conclusiones en ese sentido, ¿no? Ajá. Nos hace falta hacer una labor más amplia para aumentar nuestra fuerza, porque hasta ahora sí hemos hecho cosas, pero han sido limitadas a ciertos sectores. Y sí hay un grupo de gente convencida, pero necesitamos convencer a más gente. Sí, bueno, yo pienso que son las dos cosas. Sí. O sea, esa labor de convencimiento necesaria para que haya espacios en esos medios estatales, como tú los llamaste, ¿no? Sí. Esa es la primera, digamos, responsabilidad que tenemos. La segunda responsabilidad que tendríamos es que no dejemos de lado la exigencia a los que están encargados de las decisiones de la educación a nivel básico. Sí. Dentro de la Secretaría de Salud, de Educación Pública, empezando por el secretario de Educación Pública. O sea, creo que ahí no debemos de dejar de presionar. Sí. Si nos falla una forma de presión, bueno, pues hay que experimentar otra. Pero no dejarlo de lado. Por ejemplo, si se mandó una carta al secretario y no la ha contestado, pues tenemos que buscar otras formas para que el secretario no se quede con oídos sordos frente a nuestras demandas. Y dejar de lado lo de la carta, ¿no? Dejar de lado lo de la carta. Y decir, oye, pues no nos hiciste caso con lo que te hemos pedido a través de un escrito que en forma personal tú debiste de haberlo recibido y leído
para saber cuáles son las necesidades de la enseñanza de la filosofía, desde el punto de vista del Observatorio Filosófico de México. Sí, lo que necesitamos es más colegas que se adhieran al Observatorio Filosófico para poder multiplicar nuestros esfuerzos. También, o sea, ese es otro elemento. Maestro, si no se han percatado que justamente lo que estamos haciendo ahorita es ese espacio que estamos haciendo de divulgación justamente para que conozcan su trabajo, conozcan su trayectoria, conozcan todos estos años de lucha y sin esperar que se abran espacios tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque no debemos perder de vista que el Internet es una maravilla. Puede servir para cosas nefastas, pero también puede servir para cosas muy buenas y justamente el crear este espacio en YouTube nos está permitiendo hacer una divulgación, una difusión del quehacer filosófico, de la investigación, del trabajo que han llevado ustedes a cabo a lo largo de estos 11 años y de alguna manera también nos van a permitir un espacio para poderle mostrar a la gente cuáles son los argumentos que tenemos para que se incluya la filosofía en el ámbito educativo en todos los niveles. Entonces me parece que es muy oportuno y muy pertinente no esperarnos a que se abran los espacios ni a tocar puertas porque ahora nos brindan estas herramientas, ¿no? Y justamente por eso estamos aquí. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinarían ustedes de las redes sociales como un mecanismo también para que podamos hacer esta tarea de difusión y divulgación de la filosofía? Sí. A ver, Alfredo, pues, si quieres tú y luego yo. Muy bien, ya me echaste la bolita, ¿verdad? Yo creo que, mira, yo tengo dos consideraciones acerca de las redes sociales y la filosofía, ¿verdad? Y la filosofía. La primera consideración es que las redes sociales están a la mano, pero están saturadas de información. O sea, hay un exceso de datos y hay una escasez de modos inteligentes de interpretación de esos datos. Entonces, me parece que los contenidos filosóficos lanzados a las redes van a formar parte del montón, van a formar parte de esta masa excesiva, vertiginosa, que nos rebasa para la comprensión y nos deja prácticamente en el mismo lugar en que estábamos después de conseguir tantos datos que no podemos procesar, ¿no? Esa es mi primera consideración. El lanzar contenidos filosóficos es lanzarlos a un universo inabarcable de datos. La segunda consideración es que hay ciertos discursos que interpelan de manera efectiva junto a otros. ¿Por qué estos discursos, por ejemplo, de un youtuber? Esos discursos son capaces de reunir a millones de espectadores o lectores o internautas, como se les llama ahora. ¿Qué tienen? ¿Por qué acaparan la atención en medio de esa selva, en medio de esa maleza de contenidos? Y en esta consideración segunda, yo me percato de que, como decía Gabriel, si se necesitan sociólogos, también se necesitan comunicólogos e informáticos para plantear con una viabilidad razonable la posibilidad de ser escuchados. Porque de otra manera vamos a lanzar el mensaje a las redes sin un ancla comunicativa, informática, que dé la oportunidad de que la gente se interese por lo que nosotros estamos lanzándole en nuestros mensajes. Entonces, y eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos, ¿no? Entonces,
Si no lo tenemos, tendríamos que buscarlo. Esa es otra alternativa y es otra tarea pendiente. Para no quedar en un mar donde se lanza la botella y a ver quién encuentra. Un océano inmenso que es Internet. Okay. Esa sería mi posición inicial sobre los medios digitales. Bueno. Mira, yo soy consciente plenamente justamente de que este medio es el que puede permitir abrir un espacio. Eso no significa que no utilicemos los espacios que están abiertos también, e insistir en ello. Si no se puede, bueno, pues ya sabremos que no se puede, pero habría que intentarlo. Estamos hablando de los canales del Estado, ¿no? Están obligados, por cierto, ¿sí? A difundirnos. A difundir la filosofía. Ahora, yo pienso que las redes están sobresaturadas de cosas que no tienen mucha importancia, pero están, digamos que no están utilizadas suficientemente. Yo pienso que, por ejemplo, si uno abre el YouTube, en donde en los videos dedicados a la filosofía, vemos muchos videos interesantes, pero son norteamericanos o son de habla inglesa, sobre Hegel, sobre Kant, sobre los tradicionales. Y en algunos casos, algunos cuantos que se han atrevido a hacer algunos malos videos mexicanos. Pero yo pienso que los estudiantes mexicanos hasta ahora no han hecho un esfuerzo para difundir filosofía recientemente. Ahí ellos pueden hacer muchísimas cosas. Videos sobre toda la filosofía mexicana, videos sobre los grandes filósofos de México, de Latinoamérica, de Iberoamérica, de habla española, etcétera. Porque ya, e incluso videos de los temas de otros temas, de cualquiera. Entonces yo pienso que falta más actividad de parte de las nuevas generaciones en ese sentido. Entonces, ahora, yo creo también, por otro lado, que sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que es una conclusión que vamos sacando, de que necesitamos convocar tal vez a un seminario o a un coloquio donde estén sociólogos, comunicólogos, psicólogos, pedagogos sobre la filosofía. Y además, allí podemos ver qué es lo que piensan, qué opinan, qué nos pueden. Y hay también ahorita, en este momento, me informan que hay gente que está dedicado a hacer una maestría y un doctorado en divulgación filosófica. Está haciendo un doctorado en divulgación filosófica. Y ya tenemos nosotros una maestría bastante buena, una tesis de maestría, en donde hay las formas, un análisis, pues, de las formas que se han empleado en el mundo sobre la divulgación filosófica. Entonces, tal vez ahí nos hace falta incidir también, explicar qué es lo que han hecho en otros países para divulgar la filosofía y Bueno, cómo podemos aplicarlo aquí. eh, Y luego en yo, Estados Unidos, por ejemplo, pues ya sabemos que hay hasta libros filosóficos sobre los Simpson, ¿no? O sea, libros filosóficos sobre lo que la gente ve y se difunden. Entonces, bueno, sí, sí, yo leí el libro nosotros no de Los hemos hecho Simpson y la nada de eso. filosofía. Vamos a encargar un libro filosófico sobre ¿Con Los Simpson? qué será, sobre Bueno, alguno de los videos, muy, los ricos también lloran o alguna cosa es. los filósofos también lloran. Bueno, mira, yo me tengo que retirar porque tengo una reunión a las 9, pero me parece que hemos encontrado, después de esta charla, que tendríamos que acotar y apuntar las cuestiones puntuales. Es decir, o sea, ¿cuáles son las cuestiones que nos interesan
y definirlas, esclarecerlas lo más posible, para que a partir de ese esclarecimiento tengamos vías de acción. Y lo que acaba de decir Gabriel me parece enriquecedor en el sentido de lo que acabo de decir. Si nosotros tuviéramos las cuestiones puntuales que en este momento nos están llamando a la acción, las podríamos compartir con otros profesionistas como sociólogos o como comunicólogos. Y para no desviarnos en ese encuentro o en esos encuentros, tendríamos el norte de estos problemas que son los que nos atañen y que están pendientes de resolver. Nos atañen como organización dentro del Observatorio Filosófico o dentro del Comité de Filosofía para Niñas y Niños. Aparte de la presentación de nuestra propia reflexión sobre estas cuestiones, como filósofos, estaría la participación de los comunicólogos o de los sociólogos. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión, que también me dice que la batería se está agotando, tengo que conectar la computadora. Sí, yo creo que así para concluir, estoy de acuerdo. Primero, creo que tenemos que divulgar la filosofía para que haya mayor conocimiento de cuáles son nuestros propósitos en este caso, ¿no? Y sobre todo, divulgar más. Ahora, saber también utilizar los medios para divulgar. Esa es otra cosa. Y Sí, tercero, saber utilizar a todo este grupo interdisciplinario que puede colaborar con nosotros para hacer más eficaz nuestra comunicación. Claro. Entonces, Claro. comunicación filosófica y ampliación. Yo aquí hago un llamado a todos los jóvenes que están permanentemente en los medios masivos de comunicación, ¿no? Claro. Que afinen sus intereses y pongan problemas filosóficos para de los jóvenes, lo que a ellos les interese, pero una reflexión. Bueno, yo nada más quiero comentar algo. En mi curso ahora de construcción de la filosofía en México, les puse el libro de Samuel Ramos y también un texto de un psicoanalista, amigo mío, que hizo una profunda reflexión sobre lo que él llama el trauma que nos une, o sea, la conquista y la colonia. Ha habido un gran interés de los estudiantes, gran interés. Eso quiere decir que ese tema, el tema de la conquista y de la colonia y sus resultados y sus efectos para nosotros, eso les interesa. Entonces ellos pueden hacer PowerPoints, pueden ser videos y pueden ser debates públicos, pero necesitamos animarlos a hacerlo, a hacerlo, ¿no? Entonces, yo pongo todo en la nueva juventud filosófica que está formándose ahora. Pues sí, ahí está el reto y esperemos que este mensaje les llegue a todos. Ya el doctor Torres ya se nos fue, Ya se se le nos acabó fue. la batería, Oh, pero pues no sé si quiera agregar algo más a esta interesante charla que espero que mueva sensibilidades y vocaciones y apoyos solidarios a esta gran iniciativa que ustedes han tenido a lo largo de estos 11 años. Maestro, algo que quiera comentar, palabras Pues finales. ubicar estos temas que le interesan a los jóvenes y a la gente y tratarlo filosóficamente. Decirles, aquí hay este tema, pues hay un tema, una reflexión filosófica sobre ella y contribuyan a ello también, ¿no? O sea, un debate más a un buen nivel, ¿no? No a un nivel menor, un buen nivel, pero reflexionando profundamente sobre esta situación, ¿no? Sí, Entonces, pues, esa es la cuestión. A esa es ver, la aquí cuestión. Alfredo va a venir, ya va a hacer sus últimas palabras.
Ya lo tenemos. Alfredo. Maestro, Eh, palabras finales. Palabras finales. Yo estoy seguro de que el observatorio todavía tiene una riqueza de posibilidades para defender la filosofía. Esta riqueza de posibilidades se ha comentado a lo largo de esta transmisión. Se ha hablado acerca de una tarea de exigencia política, una tarea de exigencia para los medios de comunicación, una autocrítica sobre las deficiencias en la comunicación, en la difusión y en la presentación a amplios públicos para que conozcan lo que es la filosofía. Pero también no se pasa por alto cuáles son los obstáculos. Entonces, esta riqueza de posibilidades me parece que debería de seguirse deliberando. Y se puede aumentar la intensidad de las posibilidades de respuesta si trabajamos con otras profesiones. No dejar de lado lo que nos puedan decir efectivamente los pedagogos, los psicólogos o los comunicólogos, entre otros profesionistas. No hemos experimentado aún esos encuentros donde exista esta pluralidad profesional que nos conduzca a trabajar opiniones en favor de la filosofía. Y por lo tanto, se abrirán muchos horizontes. Si tenemos la opinión de quienes no son filósofos, pero pueden apoyarnos en que la filosofía esté presente en la educación desde los niveles básicos hasta los de posgrado. Estos encuentros creo que son necesarios y que darían pie a una modalidad inédita. No he visto yo trabajos en congresos que se dediquen expresamente a la filosofía, pero con la variedad de campos de conocimiento que podrían dar una perspectiva desconocida para los propios filósofos. Eso nos daría pie a senderos que quizás no vamos a poder explorar ni descubrir sin la ayuda de estos campos de conocimiento. Entonces, entrarle a un congreso o entrarle a una deliberación con esas características, creo que sí sería una especie de revolución académica y política. Pues vamos a entrarle. Bueno, pues vamos a entrarle. Les agradezco mucho su participación al doctor José Alfredo Torres y al maestro Gabriel Vargas Lozano por brindarnos Muchas gracias, toda esta doctora experiencia Camarillo. enriquecedora de la lucha que han llevado a cabo a lo largo de estos 11 años. Y antes de despedirnos, les recordamos que estrenaremos nuestro canal de YouTube de manera presencial, ¿no? En tiempo real, con la transmisión en vivo y en directo que haremos de la conmemoración del Día Mundial de la Filosofía. Al final aparecerá aquí el link y con las fechas establecidas va a ser el 26, si no mal recuerdo, 26 de noviembre a las 12 y a las 5 de la tarde, ¿no? Vamos a tener 2 mesas muy dinámicas, 2 mesas de modo conversatorio, en donde se estarán discutiendo temas de actualidad que le atañen a la reflexión filosófica. Entonces, pues, sin más, me despido, les agradezco mucho y estaremos próximamente en un nuevo video. Gracias. Bueno. Excelente y muchísimas gracias. Gracias. Un excelente inicio. Sí.